Y es hora de hablar de economía aquí en directo América en France 24. Por ello me acompaña en el estudio mi compañero Jorge Hurtado. Jorge, bienvenido. Vamos a iniciar en Líbano, donde los bancos han tenido que cerrar por temores de seguridad. Y es que en la última semana, Valentina, hubo al menos 7 asaltos a entidades bancarias y no de ladrones comunes, sino más bien de ciudadanos que están molestos porque los bancos no les regresan sus ahorros. Por esto los bancos decidieron cerrar sus puertas desde este lunes por al menos 3 días, pero el cierre es simbólico porque realmente los bancos no tienen suficientes divisas para quienes ahorraron y ahora piden su dinero de regreso. Pero el banco les congeló las cuentas o perdieron mucho valor. La crisis económica ahí se agudizó en 2019 con una pobreza que afecta a más del 80% de la población, que ha visto perder alrededor del 95% del valor de la libra libanesa, que es la moneda local, que alcanzó nuevos mínimos este lunes, llegó a cotizarse a 38.600 libras por dólar. Hubo manifestaciones también en el Palacio de Justicia de Beirut por la detención de 2 personas implicadas en los asaltos bancarios. La población los ve como una especie de héroes que reclaman sus derechos. La crisis financiera, ampliamente atribuida a la corrupción y a la mala gestión del gobierno, provocó la peor crisis económica de la historia del Líbano. Según Naciones Unidas, 4 de cada 5 libaneses viven en la pobreza. Jorge, hay una crisis que parece no tener solución a corto plazo. Bueno, el Banco de Pagos Internacionales recomendó subir los tipos de interés pese a un mayor riesgo de recesión. El banco presentó su informe trimestral de septiembre aclarando que si había riesgo de recesión, este ha aumentado. La institución afirma que los países más vulnerables a los precios de la energía son los que más riesgo tienen de sufrir una recesión económica. El informe analiza la situación económica global y los movimientos de los mercados desde principios de junio y hasta mediados de septiembre. Desde agosto, cientos de inversores anticipan una inflación más alta producto de los problemas de abastecimiento energético en Europa y porque el mercado laboral en Estados Unidos continúa siendo bastante robusto. ¿Podríamos decir que este es el año del endurecimiento global en materia monetaria? Aquí un ejemplo de ello. Si la Reserva Federal de Estados Unidos parece dispuesta a llevar a esa economía, que es la más grande del mundo, a una recesión económica si es necesario para tratar de controlar o domar la inflación, es un mensaje que otros bancos centrales del mundo están siguiendo. Según Bloomberg, más de 90 bancos centrales subieron los tipos de interés este año. La mitad lo hicieron en al menos 75 puntos básicos de una sola vez. Según JP Morgan, en el trimestre actual se van a producir las mayores subidas de tipos de interés de los principales bancos centrales desde el año 1980. Esta semana se esperan subidas en Estados Unidos. También se prevé que el Banco de Inglaterra aumente su índice de referencia en 50 puntos básicos y nuevos aumentos en Indonesia, Noruega, Filipinas, Suecia y Suiza. Una encuesta de gestores de fondos reveló que las expectativas de crecimiento mundial estaban cerca de sus mínimos históricos. Una de las razones es que la política monetaria funciona con cierto retraso. Primero debilita los mercados financieros, luego la economía y finalmente el objetivo principal, que es la inflación. De modo que las subidas de los tipos de interés de forma agresiva se vuelven peligrosas para la economía global. Se sigue complicando el panorama económico a nivel global. Bueno, y vamos a Argentina, que cerró la segunda revisión del acuerdo de refinanciación de deudas con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, este acuerdo todavía está sujeto a la aprobación definitiva por parte del directorio ejecutivo del FMI y una vez completada la revisión, Argentina tendría acceso a unos 3.900 millones de dólares. El prestamista dijo que las recientes y decisivas medidas adoptadas por el gobierno argentino están contribuyendo a restaurar la confianza. El presidente argentino Alberto Fernández mantuvo un encuentro presencial en Nueva York con la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva. Argentina pasó su presupuesto 2023, donde prevé un crecimiento del 2% y una inflación del 60% para el próximo año. Contempla también el cumplimiento de las principales metas con el FMI, como la reducción del déficit fiscal al 1,9% del Producto Interno Bruto, y hasta ahora, según el organismo, las acciones decisivas del nuevo equipo económico están disipando las presiones del mercado, lo que deja sin cambio las perspectivas de crecimiento del 4% que se tiene para este año. Bueno, y finalizamos hablando de la pandemia y la guerra en Ucrania, que están ejerciendo incluso más presión sobre los pobres en el mundo. Así lo advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. De hecho, antes de la guerra, 60 estados, territorios y localidades cayeron el año pasado en la categoría de contextos frágiles, lo que significa que estaban expuestos a
riesgos económicos, medioambientales, sociales y políticos. Los 60 representan el 24% de la población mundial, el 73% de los que viven en pobreza extrema, el 80% de los que murieron en algún tipo de conflicto y la gran mayoría de los focos de hambre del mundo, según este organismo. Los 5 países más frágiles el año pasado fueron Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Yemen y la República Centroafricana. Jorge, a usted gracias por esta ampliación económica. Seguimos aquí en Directo a América con Directo A.